Hashtag SF Descontrol. Seguimos hablando de las secuelas del caso de las gaviotas en la zona 13 capitalina, pero también todo este descontrol que hay en el sistema de protección a menores institucionalizados por el Estado de Guatemala. Veníamos de ver este video pues bastante perturbador de dos chicos que salen huyendo de un hogar seguro de la zona 15 capitalina, en las cercanías, en efecto, de Vista Hermosa y la colonia El Maestro. Tenemos ya en línea a nuestro compañero Cristian Martínez, que, como les contaba antes del corte, está en la torre de tribunales. Ahí siguen todavía 80 de los jóvenes reclusos que han sido movidos de la correccional a tribunales y cuyo destino va a ser, entiendo, una cárcel de cumplimiento de condenas o una cárcel por lo menos para mayores de edad. Cristian Martínez, ¿te tenemos en línea? Vamos contigo, Cristian Martínez, entonces desde la torre de tribunales, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bien, tenemos algún problema de conexión con Cristian. Así es, muy buenas noches. Bueno, y contigo, bajo fuertes medidas de seguridad ya están siendo trasladados los pues reclusos del centro correccional Las Gaviotas hacia diferentes cárceles para adultos, como el centro preventivo de la zona 18 y Fray Janes, pues estos dos cárceles ya de... Como aquí ya agentes del sistema penitenciario, pues bajo los protocolos de seguridad permanecen aquí y uno a uno están siendo trasladados hacia este vehículo, donde serán trasladados hacia su respectivo centro. Nosotros aquí con mi compañero Byron Secaida hemos visto cómo uno a uno son los que han venido aquí de los pues internos o ex internos ya, porque a partir de ahora van a ser pues llevados a otro centro carcelario para adultos, y hemos visto cómo uno a uno con sus grilletes han sido trasladados para acá. Y anteriormente les habíamos mencionado a ustedes y les pues hemos transmitido a través de un enlace en directo del hacinamiento que han estado sufriendo estos jóvenes que han estado y que han permanecido en la carceleta del sótano de la torre de tribunales. Más de 180 jóvenes mayores de edad que permanecían en el correccional Las Gaviotas han sido pues ya escuchados, y algunos falta escuchar su audiencia indagatoria, donde un juzgado de turno pues les dará a conocer los motivos de esta nueva detención y de este traslado. Como vemos, casi pues nos topamos con algunos de ellos que ya están siendo trasladados. Y por este lado observamos cómo pues los protocolos de seguridad los deben revisar de nuevo uno a uno, que por alguna razón no lleven ningún tipo de artefactos o instrumentos pues para el centro carcelario. Vemos aquí cuáles son los protocolos que pues ejecuta el sistema penitenciario y también la seguridad del organismo judicial. Más abajo logramos visualizar que uno a uno los están sacando de la carceleta, de las diferentes carceletas del sótano de la torre de tribunales. Esta es la información que pues destaca desde el sótano de la torre de tribunales, y con esto regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Cristian, solo un detalle que hablábamos antes de entrar al aire. Nos contabas que estas carceletas han sido utilizadas a falta de servicios básicos, también como esencialmente inodoros, y que el ambiente que en este momento se percibe ahí en la torre de tribunales es bastante desagradable. Así es, Otto. Bueno, de donde estamos aquí, desde este lugar, no se logra visualizar. No obstante, pues al acercarnos a estas carceletas, pues de ellas emana directamente un olor fétido, ya que pues por la cantidad de internos que están en ellas, pues no les han dado chance tal vez para poder acceder a los servicios sanitarios, por lo que en los alrededores han tenido que efectuar sus necesidades. Bueno, esta es la situación que destaca aquí desde la torre de tribunales, mientras pues se espera a conocer para mañana o para los próximos días cuáles pueden ser algún tipo de protocolos en este aspecto, para que no se puedan vulnerar los derechos de estas personas ni de ninguna otra persona, pues al pasar este tipo de situaciones que sufren
Gracias, Cristian Martínez. De vejámenes. Con esta situación regreso contigo, Otto. Muy amable, Cristian, gracias por tus reportes durante estas últimas 2 jornadas ahí de tribunales y todo esto que ha estado ocurriendo. A ver, la primera impresión que a mí me genera es que estamos trasladando un problema de un que lugar estaba a otro en una lado, correccional, de un lado a otro lado. Se movió a tribunales y va a parar a en otra presidios. cárcel. Y es más, de entrada, si hay menores que los están trasladando a cárceles o a centros de detención, es otro problema más. Es otro problema en sí mismo, pero lo que pasa es que no hay solución, porque no hay dónde más trasladarlos. O sea, regresamos a lo que estábamos hablando. No, los menores los están regresando a las gaviotas. Los menores... Sí, creo que es más bien en el escenario de que se les pueda colar un menor. Sí, que se les pueda colar un menor y eso sería porque la defensa, sería la primera defensa del otro. Acuérdense de varios datos. Pero ya terminaron la sentencia. Aquí la pregunta es si ya terminaron la sentencia del crimen que cometieron siendo menores. Y no. Probablemente no. Pero entonces, ¿qué? ¿Se cortó la sentencia ahorita y empieza ya un juicio en cuanto a adultos? Y aquí por eso estoy hablando del limbo, un limbo legal. Al mismo tiempo, estabas diciendo que es el traslado de un problema y es la dispersión de un problema a otro que no vaya a hacer que se multiplique en un lugar. Es que solo un paréntesis. A ver, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley PINA, establece que, por ejemplo, si un menor de 16 años comete un delito y es condenado a 4 años, ese menor va a tener que cumplir 2 años en un centro de privación de libertad en menores de conflicto con la ley penal, y al cumplir la mayoría de edad se le tiene que trasladar a otro centro, que no es una cárcel, sino es un centro de reinserción de menores que han cumplido la mayoría de edad. O sea, no se les puede trasladar a la cárcel porque ellos el delito lo cometieron siendo menores de edad. Uno de los problemas que hay en toda esta ecuación es que ese centro intermedio, en donde los mayores de edad tienen que ir a terminar su condena, nunca se construyó. O sea, aquí en Guatemala están las gaviotas y punto. O sea, no hay ese centro de segundo nivel, si lo quieren llamar así. Entonces, hoy resulta que derivado de esta crisis, los jueces se topan con el problema que tienen condenados de 18, 19, 20 años de edad, que fueron condenados cuando eran menores, o sea, estaban bajo la jurisdicción de la ley PINA. Entonces, no los pueden regresar al centro Las Gaviotas. Son adultos. Porque son adultos. Pero no hay un centro intermedio a donde enviarlos. Entonces, ¿qué alternativa tienen? Enviarlos a las cárceles. Y luego, como el delito que hoy les están imputando, que es motín en una cárcel, ese ya lo cometieron como mayores de edad. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando cumplan la condena a la que fueron condenados siendo menores, van a tener que enfrentar este segundo delito, esta eventual segunda condena, ahí sí en un centro de mayores de edad. Pero si percatás, entonces, al final, ya no lo puedo decir patojos porque son adultos, cumplieron su objetivo. Porque ¿cuál era una de las principales peticiones? Tras ser trasladados a otra cárcel. Los adultos, eso era lo que estaban pidiendo, ¿ya? No quedarse en las gaviotas. Que funcionaba con otras reglas. Sí, y además ahí, digamos, para decirlo más sencillo, ya habían arreglado a los homies de las gaviotas, preparados y todo, ya viene por eso les digo que las gaviotas es como una cantera. Ahí se volvieron canterianos los pequeños. Los pequeños aspiracionalmente quieren ser como el grande ya cumplió, ya va para afuera, pero lo que pedía entonces era irse a una cárcel de mayores. Esta es una de las grandes peticiones que tenían, aparte de más tiempo de visita conyugal, aparte de mejor comida, aparte de quitarse el uniforme y poner buenas chivas. Ahí sí tengo que decir que la Secretaría de Bienestar Social en la conferencia de prensa que da aclara una cosa: comida sí había. Bueno, hasta leche lactosada dice que le daban, ¿va? Digamos que no estaban en total abandono, por lo menos en ese lado. Uno comprende que el hacinamiento sí era abusivo, pues. Y hay un problema, y Filip, yo te agrego todavía el problema que hoy precisamente dijeron las autoridades de Bienestar Social, y es que 50% de las gaviotas está destruido. Es que, o sea, al final del día... A la infraestructura que no existe, sumémosle que ya se eliminó la mitad de la poca estructura que existe. O sea, las gaviotas, la mitad no funcionan. Sería como el equivalente: ¿qué pasaría si mañana se destruye el preventivo de la zona 18?
sea, no solo ya tenemos un problema de hacinamiento en el sistema penitenciario, sino que el principal centro se destruye. ¿Dónde metes cuántos tiene preventivo? 9,000 por ahí. 7,000 y pico. Sí, ¿dónde metís 7,000 en las otras cárceles? Pensado para que tenga 1,300. Sí, en su capacidad máxima, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos, entonces, este descontrol, cada decisión estamos viendo, y los jueces, ¿qué opción tienen? No tienen otra opción, porque no tienen a dónde enviar a estas personas, más que están tomando la decisión lógica, enviémonos a las cárceles. ¿Qué va a pasar en las cárceles? La primera entrada va a ser bienvenida, pues bienvenido, pasen adelante, porque ahí está. Y ahí se cumple lo que al sector 11. Lo que decía Estuardo, porque mire, veamos las demandas que hacían ayer. Decían, es que no nos dan visita conyugal. ¿Cómo le van a dar visita conyugal si es un centro de menores? Pero entonces, consiguen ahora que los trasladen al preventivo, y en el preventivo sí hay visita conyugal, porque ahí son a mayores de edad. Estaban diciendo, es que no nos dejan pasar mucho tiempo con nuestras familias. Es que es parte en teoría, del proceso de reinserción, que es la lógica que en teoría debiera de aplicar con los menores en conflicto con la ley penal, que si se identifica que la familia fue una causal de por qué el menor terminó comportándose como se comportó, pues no se trata de aislarlo de la familia, pero de limitar cierto acceso entre la familia y el acusado. Al trasladarlo a la cárcel, resulta que en la cárcel, en el preventivo o en Fraijanes, no existen esos controles. Entonces, al final del día, es que esa es la gran paradoja de todo. Que muchos de ellos, los que pedían visita conyugal, no tener restricciones de visitas, etcétera, etcétera. No tener uniforme, ¿verdad? No tener uniforme, lograron su objetivo. Así es. Porque al ser trasladados al preventivo o a Fraijanes, no tienen los mismos controles que tenían en el otro centro. Y entonces uno dice, pero entonces los jueces, ¿cómo los están mandando ahí? Pues, ¿a dónde los van a mandar? Es que no hay otro lugar. Entonces regresamos al problema originario de la discusión. Si el Estado no invierte en infraestructura, no solo carcelaria, que eso ya es una bomba de tiempo en sí misma, sino esta infraestructura para atención de menores en conflictos con la ley penal, como las gaviotas, o los hogares seguros, como el caso Virgen de la Asunción, al final este problema se va a seguir replicando una y otra vez. Bueno. No sé qué decir. Hashtag SF Descontrol. Ese es el control que tenemos y nosotros, al final, hoy me escribió una vecina de las gaviotas, publiqué lo que ella dijo, ella pidió guardar su identidad, me dijo, no, por favor, por seguridad, pero dice, mire, lo que hemos pedido es que quiten a las gaviotas de aquí. Porque, primer pregunta, ¿verdad? Primero hubo 3 muertos. En todo este descontrol dejamos de lado los 3 asesinatos. Que en realidad debería ser el centro de la investigación. Que a estas alturas no sabemos quiénes son. No, miren, pero ese es ¿cómo explicarlo? ¿Cómo es que no van a saber quiénes son? Pues si no tenían control, no tienen lista de los menores de edad. O sea, no tienen fotos, tienen huellas. Tenemos que hacer un corte, pero antes... Solo es que hay un comentario que se repite mucho en lo que nos dicen los usuarios, los televidentes. Pónganlos a trabajar. Okay. Pero son menores, no se puede. Con los menores no se puede, pero con los que ya son mayores de edad, regresamos otra vez al mismo problema. ¿Quién los va a poner a trabajar? Porque, ojo, Estuardo, vos si sos empresario, vas a ir a poner una panadería a la cárcel. Entonces, ¿a quién le toca? Y eso que es un potentado empresario. Ajá, ¿a quién le toca? Hoy te envié el caso de una persona que sí decidió, una persona que no es de Guatemala. Pero entonces, decidió... de entrada, pónganse a pensar ustedes, si usted tiene una panadería en casa, ¿usted iría a poner una planta de operación en una cárcel? Probablemente me va a responder que no. Entonces, ¿a quién le toca generar la logística, la empresa, la organización para ponerlos a trabajar? Al sistema, ya sea penitenciario o bienestar social con los mayores de edad. O sea, regresamos al mismo tema, que la solución de ponerlos a trabajar requiere que el Estado se vuelva el gestor de una política laboral adentro de las cárceles. Eso implica, aparte, que hay que cambiarle el marco normativo porque hay que darle al Estado la facultad de ser el patrón. Pero yo te pregunto aquí, si al final nuestro gran tema no será si es la cárcel. La gran pregunta. Pregunta que vamos a tener sea Gaviotas, o sea Santa Teresa, o sea el preventivo. Pregunta que vamos a tener que responder después del corte. Participe con nosotros en la conversación. Muchas gracias por usar el hashtag SF Descontrol aquí en Sin Filtro. Regresamos en unos minutos.